Antonio Dalencia y Rubén Atahuichi tienen el gusto de saludarle. Antonio, muy buen día y un cordial saludo también a Rubén ¿Cómo y está? a todos los oyentes de la emisora. Senador, vamos a comenzar preguntándole cuál es la impresión que tiene de lo que ha pasado el fin de semana aquí en la Ciudad del Alto, las conclusiones, seguramente usted ya las conoce bien, la elección de un nuevo directorio para el movimiento al socialismo de lo que se denomina el ala arcista. ¿Qué nos puede decir, senador? Bueno, a ver, caramba, esto nos deja eh, con una tarea interesante de análisis. Primero, Antonio, hay que dejar en claro que esto no se puede llamar un congreso. El congreso está claramente previsto con las formalidades que debe cumplir una convocatoria en el artículo 13 del Estatuto Orgánico del MAS. Y dice que esta convocatoria, que la convocatoria a congresos ordinarios debe ser realizada por la Dirección Nacional, cuyo temario debe ser consensuado con las organizaciones sociales que forman parte, organizaciones sociales con presencia nacional que forman parte del instrumento. En ese orden, creo que el tribunal los vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de La Paz hicieron una buena lectura e interpretación de este artículo a tiempo de dictar el auto o la resolución constitucional. Me refiero a la resolución dictada por el señor Israel Campero, en ese momento también el vocal Jaimes, el 11 de diciembre del 2023, cuando con justa o sin justa razón al final anuló o anularon el Congreso desarrollado en Laucaeñe el 3 y 4 de octubre del pasado año. Pero además, a tiempo de anular, también ordenan que el Tribunal Supremo Electoral, en el plazo de 24 días, tendría que dictar una nueva resolución disponiendo que la Dirección Nacional del MAS y las organizaciones sociales que forman parte de ella en el marco del artículo 13, reitero, de nuestros estatutos, convoque a a un nuevo Congreso. Y ahí esta resolución constitucional dictada por, eh, eh, permítame decir, el funesto vocal Israel Campero, ratifica y dice que al haber sido anulada el Congreso del 3 y 4 de octubre, queda subsistente, queda vigente la Dirección Nacional electa el año 2017, la que debe hacerse cargo de convocar al 10º Congreso Ordinario. Pero bueno, por alguna razón, los vocales del Tribunal Supremo Electoral incumplieron este mandato dispuesto el 11 de diciembre del 2023 y el 2024, el 20 de marzo, precisamente los accionantes, el señor Lucio Mara, Lucio Quispe, la señora Guillermina Cuno y el señor Esteban Alavi, el primero representando a los campesinos, el segundo a las Bartolinas y el tercero a Interculturales, acuden de queja ante la Sala Constitucional Primera y le recuerdan a Israel Campero y le dicen que usted ordenó el 11 de diciembre que se vuelva a convocar a un Congreso Nacional en el marco del artículo 13 y lo que tenían que haber hecho esa convocatoria son la Dirección Nacional electa en 2007, conforme usted mismo lo dispuso, pero por alguna razón el Tribunal Supremo Electoral hasta ahora, que son 20 de marzo, no ha dado cumplimiento a esa su disposición. Entonces, en aquella fecha, Israel Campero dice, se ratifica lo decidido el 11 de diciembre y en consecuencia se ordena, ahora ya no en 24 horas, sino en 72 horas, que el Tribunal Supremo Electoral debe dictar un nuevo una nueva resolución, ordenando que la Dirección Nacional del MAS convoque a
Congreso, al 10º Congreso Ordinario. Y las siguientes 24 horas, el Tribunal Supremo Electoral dicta esta resolución y notifica a la Dirección Nacional del MAS, electa el 2017, a la cabeza de Evo Morales, dice que deban convocar nuevamente a Congreso en el marco del artículo 13 de estatutos. En ese entendido, ciertamente la Dirección Nacional, consensuando el temario con las organizaciones matrices, porque quien debe reconocer las organizaciones matrices que forman parte del MAS no es otra organización, no puede ser la Central Obrera, tiene que ser el mismo MAS. No puede decir la Central Obrera quiénes son parte del MAS y quienes no son. Tiene que ser el mismo MAS, la misma dirección, las mismas direcciones medias, intermedias y la misma militancia. En ese orden, el MAS convoca a el 10º Congreso para el primero, para el 10 de junio, y luego se modifica y es para el 10 de julio, tomando en cuenta los plazos que deben mediar entre la convocatoria y el Congreso. Pero bueno, esas son las formalidades que debió haber cumplido y en consecuencia el Congreso que efectivamente tiene que desarrollarse del MAS es el próximo 10 de julio. Ahora, ¿qué es lo que pasó el pasado viernes, sábado y domingo? El pasado viernes y sábado y domingo se lleva adelante una reunión ampliada de organizaciones sociales que no forman parte del MAS, pero además de funcionarios estatales, funcionarios públicos. Ahí los medios de comunicación daban cuenta que habían funcionarios públicos que llegaban precipitados, unos de un ministerio, otros de otro ministerio, en fin, y muchos no sabían ni a qué iban. Entonces, eso da cuenta que efectivamente esta era una reunión ampliada de estas organizaciones sociales que no forman parte del MAS, pero además funcionarios estatales, que no se lo podría llamar, por supuesto, Congreso, porque primero no fue convocado por la Dirección Nacional y segundo, tampoco fue consensuado el orden del día por las organizaciones sociales que forman parte del MAS. Sin embargo, entiendo que hay una suerte de forzamiento, una suerte de insistencia de querer darle la connotación de un Congreso. Un Congreso, tiene una suerte de hoja de ruta crítica a recorrer y lo primero que se hace, es se elige el presidium, se acredita, se elige el presidium, que es los primeros pasos a dar, pero en este caso resulta que el presidium se eligió recién el día domingo cuando ya estaba a punto de concluir esta reunión de amigos. Pero bueno, esa es una parte, la parte realmente cuestionable, deleznable y que nos hace sentir inseguros a los bolivianos, es aquella resolución del vocal Campero y otros dos vocales que rayan ciertamente en lo inaceptable, pero en una prevaricación, en una colusión entre ellos y los accionantes, y un prevaricato, unas resoluciones contrarias a la ley y a la Constitución, pero flagrante, es el hecho que aquel mismo tribunal, aquella misma sala a la cabeza de Israel Campero, que el 11 de diciembre y el 11 de diciembre del 2023 y el 20 de marzo del 2024 decía que debe ser la Dirección Nacional electa el 2017 a la cabeza de Evo Morales quien deba convocar, resulta que estos funestos administradores de justicia constitucional acaban diciendo, retroceden sobre sus mismos pasos y acaban de manera contradictoria convirtiéndose en un tribunal de hecho y no de puro derecho, como son los tribunales de justicia constitucional, son tribunales de puro derecho, porque ellos no valoran pruebas. Ellos lo único que hacen es interpretar la Constitución.
Entonces resulta de que en este caso valoran pruebas y dicen, señores del Tribunal Supremo Electoral, ustedes deben acompañar esta reunión de amigos llamado Congreso. Y eso es inexplicable, porque ¿cómo es posible que tengamos tribunales de esa calaña cuando en una y dos oportunidades dicen la convocatoria tiene que ser en el marco del artículo 13 y resulta que días después u horas después cambia de opinión y dice no, ahora pueden convocar organizaciones sociales que ni siquiera forman parte del MAS? Entonces, estas cosas ciertamente lastiman la dignidad de los bolivianos, lastiman la dignidad institucional del órgano judicial o del órgano judicial y fundamentalmente el Tribunal Constitucional. Por eso es que nosotros nos reconocemos como Congreso, podrán reunirse, cierto, es un derecho que la Constitución les otorga de poder reunirse, asociarse, pero no pueden llamarse más y menos Congreso del MAS, Antonio y Rubén. Senador, sin embargo, el fondo es la división del movimiento al socialismo. Cuando se ha convocado al Congreso de la OCAEñe, tampoco la Dirección Nacional del MAS concertó la convocatoria con las tres organizaciones matrices, la CSUT-CBE, los interculturales y Bartolina Sisa. Por eso es que también el tribunal hizo observaciones en ese sentido. Pero el MAS Evista se ha valido de un tribunal de Ibirgarzama para legitimar la validez de ese congreso. Pero al final, después de meses y meses de insistir en que el Congreso de la OCAEñe era legítimo, Evo Morales y la Dirección Nacional del MAS admiten de que tenían que convocar a otro congreso. Y en el otro lado también se actúa de la misma manera. ¿No cree usted, senador, que ambas facciones están patinando al influjo del artículo 13 de su estatuto, que dice concertación entre la Dirección Nacional del MAS y las tres organizaciones? Las tres organizaciones, por lo menos las que tienen sello, las que tienen la personería jurídica, las que tienen la sede, están del lado del Pacto de Unidad, del lado que ha convocado al Congreso este fin de semana. Antonio, perdón, Rubén, yo creo que en gran medida usted no tiene razón. Y le digo por lo siguiente, el Congreso de la OCAEñe fue convocado primero por la Dirección Nacional, segundo, por supuesto que fue concertada con las organizaciones sociales que forman parte del MAS. Quiero recordarle que en ese tiempo, por ejemplo, la Confederación de Campesinos, primero que no tenía un presidente o un secretario ejecutivo, porque precisamente renunció. Entonces había un secretario general, que es el que asumía el cargo. En las Bartolinas, las hermanas Bartolinas de igual manera, fueron electos tiempo después. El único que estaba ahí presente y autoprorrogado, porque la autoprórroga en este gobierno se ha hecho, diríamos, billete de curso normal, fue el señor Esteban Alavi. Recordemos que el señor Esteban Alavi ya feneció su mandato hace bastante tiempo, pero él se autoprorrogó. Ahora, ¿quiénes estaban ahí? Estaban efectivamente los secretarios generales, que son los que sustituyen a los secretarios ejecutivos. Fue con ellos con los que se consensuó. Fue precisamente por eso es que, si usted recuerda, el Tribunal Supremo Electoral es que reconoció ese Congreso. Lo que observó el Tribunal Electoral fue la presencia de 5 miembros en la Dirección Nacional que no cumplían las exigencias precisamente estatutarias, que no tenían la antigüedad necesaria. Eso es lo que observaba
Entre ellos le observó a Evo Morales, que claro está que para ser secretario o presidente del MAS tiene que tener mínimamente 10 años de antigüedad. Y obviamente Evo Morales las tiene y tiene muchos más de esos años porque es el fundador del MAS. Pero bueno, las formalidades exigen que debe estar registrado en el Tribunal Electoral, precisamente. Y eso es lo que se observó, luego se subsanó este tema, pero no fue el Congreso el que fue observado, ni el Congreso fue anulado, sino más bien fue declarado válido. Lo que se hizo observar la presencia de esos 5 militantes en la directiva, pero además el Tribunal de Honor. Fueron esas las observaciones. Y esa convalidación del Congreso de la UCAeñe precisamente fue el funesto vocal Israel Campero quien anuló en una resolución constitucional frente a un amparo interpuesta por Lucio Quispe, por Esteban Alavi y Guillermina Cuno el pasado 11 de diciembre del 2023. Eso fue lo que pasó, pero bueno, ahora lo inexplicable es que quien anuló y ordenó que se convoque en el marco del famoso artículo 13 de nuestros estatutos es el que ahora se hace cargo de pulverizar, destrozar y pasar por encima, ordenando que el Tribunal Supremo Electoral concurra como acompañante de esta reunión de amigos. Eso es lo inexplicable y eso le hace mucho daño a la justicia. Por supuesto, a nosotros también. No podemos desconocer que internamente tenemos graves problemas ahora cuando se pretende elegir, por ejemplo, al compañero Grover García. Grover García, para empezar, es un militante nuevo del año 2018 que hasta ahora estaría por los 5 años, bordeando los 6 años de militante, que no cumple los 10 años exigidos por nuestro estatuto. Por otro lado, el señor Grover García es director del programa IP-PACU del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras en la ciudad de Cochabamba, precisamente en el trópico. Entonces, todas estas irregularidades le quitan seriedad, le quitan el viso, digamos, de garantía que debería tener eventos de esta naturaleza. Por ello, nosotros lo que estamos haciendo ahora, Antonio y Rubén, es acudir a instancias judiciales. Esperamos tener suerte, porque con una justicia tan deteriorada, cooptada, tan plagada de injerencias del órgano ejecutivo, manejada, monitoreada desde el Ministerio de Justicia a través de don Iván Lima, porque es él finalmente el consueta de estos señores. Él es el que está detrás de bambalinas manipulando, instruyendo qué debe hacerse, qué no debe hacerse. En este caso, como en el tema de las elecciones judiciales. Senador, creo que dentro de las observaciones que hace el Tribunal Supremo Electoral está del artículo 13 que dice Rubén. También entre las que usted también dice, son varias las observaciones que hizo el Tribunal Supremo Electoral al Congreso de la UCAeñe. Si podemos recordar, por favor, el comunicado del 17 de noviembre, dice: la Sala Plena del Tribunal Electoral ha emitido la resolución del 31 de octubre sobre decisiones asumidas en el 10º Congreso Ordinario Nacional del MAS, que dispuso rechazar el registro y las determinaciones del Congreso. O sea, que ha rechazado todo el Congreso el Tribunal Supremo Electoral. Eso por un lado, senador, y por el otro, estamos, creo, con Rubén de acuerdo con usted, porque dice que la cuestión al interior del MAS es seria, y es porque es así, claro. ¿Sí? Es realmente seria. Nosotros, y le pregunto ahora, senador, ¿no cree que más allá de las consideraciones que hacemos y que hace usted sobre el Congreso del fin de semana en el Alto, esto pueda tener un curso legal?
¿no cree que de repente el Tribunal Supremo Electoral termine reconociendo, por ejemplo, este Congreso y por tanto termine reconociendo la nueva directiva del MAS? Eso podría pasar, senador. ¿En qué medida ustedes, el ala eviste en este caso, está evaluando esto? Tenemos entendido que se reúnen el 18, pero tendrán que tomar en cuenta todas estas consideraciones, senador. No, sin duda, así como va el Tribunal Electoral, aunque claro, el Tribunal Electoral en una pizca de dignidad, horas antes a la realización de esta reunión de amigos del Alto, lógicamente se pronunció el vocal Francisco Vargas, que está en ejercicio de la presidencia, manifestando que lógicamente están dando solo cumplimiento a esta orden aberrante emanada de Israel Campero y su sala, porque la figura esa de acompañamiento provisional, yo no sé de dónde sacó don Israel Campero, porque eso no existe ni en la ley de partidos políticos y menos en la ley electoral, el sistema electoral. Tampoco tenemos eso en nuestros estatutos, entonces yo no sé de dónde saca primero esa figura del acompañamiento provisional, porque eso no existe, y eso hace notar don Francisco Vargas, y me parece digno que haya hecho eso. Si estamos en esa línea, y siendo que días antes ya fue rechazado por el Tribunal Supremo Electoral el acompañamiento por observaciones realizadas, yo considero de que esta reunión de amigos que quieren denominar Congreso no va a ser validada. En todo caso, si se diese la validación, sería un funesto precedente para la democracia y para la institucionalidad, no solo política del país, sino del mismo Estado, porque cada día que pasa la institucionalidad del Estado está siendo destrozado a pedazos por estos señores del Tribunal Constitucional que en otra hora eran dignos de respeto, pero desde hace un tiempo a esta parte definitivamente ya hasta el respeto se les está perdiendo, y si se pierde todo aquello, ese es una pésima señal y un pésimo precedente. Nosotros confiamos en que retorne la razón y que el Tribunal Constitucional reencauce sus labores en el marco del artículo 196 de la Constitución Política del Estado, y que esta reunión de amigos, o si se quiere de algunas organizaciones sindicales más trabajadores estatales, no sea validada y que se reencauce la institucionalidad política y en este caso del MAS a través del Congreso del 10 de julio. Ustedes decían que no, es que recuerdo muy mal. Estaba recordando de que había una resolución que conminaba a los partidos políticos a poner en orden con la reelección de sus direcciones nacionales hasta el 5 de mayo. Este es otro tema que el Tribunal Supremo Electoral ha olvidado, o no sé si ha dictado un nuevo auto ampliando el plazo o finalmente este plazo sigue vigente. En fin, hay varias cosas que hay que determinar y esclarecer todavía, porque de otra manera estamos yendo ciertamente por un rumbo bastante caótico, y esperamos de que, como alguien diría coloquialmente, la sangre no llegue al río. Perfecto, senador. Vamos a estar, por supuesto, atentos a todo lo que ocurre. Tenemos entendido de que, aunque no se hizo oficial, ya un par de vocales antes de ayer, adelantaron de que ese plazo se va a postergar, ¿no? El que tiene se va a ampliar. Se va a ampliar por unos 3 meses, creo que dijeron 90 días, exactamente. Así que también vamos a estar pendientes de todo eso. Senador, como siempre, muchas gracias por la gentileza que tiene con nosotros. Ya vamos a estar en una próxima oportunidad. Antonio, Rubén, siempre es un gusto estar con ustedes. Que tengan muy buen día. Hasta pronto. Hasta pronto, senador.